Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Japón acaba de ordenar la evacuación de 2 millones de personas por la alerta de tsunami que tiene en vilo a buena parte de los países del Pacífico. Eso después de que esta misma madrugada se haya producido un terremoto de magnitud 8,8 al este de Rusia. Es el temblor más grande de los últimos 14 años según las primeras mediciones. Estamos hablando de una magnitud de 8,8. A la espera de saber qué daños ha producido ese terremoto en Rusia, la pregunta y lo que más preocupa de hecho en este momento es si se acaba produciendo un tsunami, y es precisamente el miedo a que eso se produzca lo que ha extendido las alertas en varios países, de Japón a Estados Unidos. Estamos hablando de buena parte del mundo en esa zona del Pacífico. Es eso lo que ha provocado órdenes de evacuaciones masivas. En la región rusa de Kamchatka, que es donde se produce el temblor, esta noche se han registrado ya olas de hasta 4 metros. Este es el sonido en Japón, donde las autoridades del país, donde está muy presente el recuerdo del tsunami de 2011, han activado las alertas en la isla de Hokkaido, al norte. Ha pedido a la población que evite zonas inundables y que espere en lugares elevados al final de los avisos. El riesgo de tsunami ha provocado también evacuaciones en el este de Rusia e incluso en el archipiélago de Hawái. El gobernador de estas islas estadounidenses habla de una situación muy seria y pide a la población que evacúe las zonas indicadas. Por tanto, ahora mismo lo que sabemos es que se ha producido un terremoto de 8,8. Hacía 14 años que no se producía un temblor de esa magnitud y eso ha llevado a que se disparen las alertas y se extiendan por buena parte del Pacífico con esas evacuaciones masivas de las que les estamos dando cuenta. En Pekín está Adrián Foncillas. Adrián, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es ahora la situación? Bueno, Japón se ha despertado hoy con las sirenas que alertaban de tsunami y más de 5 horas después las recomendaciones de evacuación se extienden por centenares de kilómetros del litoral y afectan a casi 2 millones de personas. Las olas más altas llegadas hasta el momento no han superado los 60 centímetros, aunque advierten las autoridades de que podrían alcanzar los 3 metros en la costa septentrional en las horas siguientes. Ha dicho el gobierno que no ha habido daños materiales ni personales, sí que por precaución se han cerrado 3 carreteras y detenido el servicio de trenes en 41 rutas. Está Japón muy concienciado contra los tsunamis después del que devastó el litoral en 2011 y provocó la crisis nuclear de Fukushima. También siguen las alertas en otros países del Pacífico como China, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda. En Hawái, donde se esperan olas de 2 metros, se ha recomendado a la población que se aleje de las costas y se proteja en lugares elevados. Esta es, por tanto, la fotografía en este momento. No constan, pues, daños que se haya producido, ni siquiera que haya llegado el tsunami, pero las alertas se están extendiendo en previsión de que puedan producirse como consecuencia de ese terremoto. De eso sí que hay constancia. El terremoto que ha ocurrido hace unas horas de 8,8, de magnitud 8,8. Las primeras olas han empezado a llegar a Hawái, según está informando ahora mismo el New York Times, elevándose aproximadamente 30 centímetros por encima de la marea prevista. Por tanto, esto es de lo que ahora mismo estamos hablando, a la espera de ver si se produce o no algún impacto. No constan daños, no constan heridos de la posibilidad de que se produzca un tsunami que tiene en vilo a buena parte del mundo. Adrián, vuelvo contigo a las 8:30. Gracias. Gracias a vosotros. Pendientes pues de eso, que es el asunto que tiene ahora mismo en sus portadas, que llevan en sus portadas los medios internacionales de referencia. Vamos a actualizar también la situación más inmediata en nuestro país, que pasa por el incendio en Extremadura, que quema desde anoche en Las Urdes, y allí sigue en el puesto de mando nuestro compañero José Luis Hernández. Buenos días. Buenos días. Fuentes del Plan Infoex nos confirman la mejora en la situación ante la ausencia de viento y por la labor de perimetración que durante la noche han llevado a cabo efectivos del Infoex y de la UME, más de 180 efectivos trabajando sobre el terreno. En estos momentos comienzan a volar los medios aéreos de extinción. Se espera que con su llegada y actuación se pueda controlar este incendio que ha mantenido en vilo durante la noche a toda la comarca. 200 personas han sido desalojadas de 5 alquerías y de la propia población de Camino Morisco. 80 de ellas han pasado la noche en la residencia de estudiantes de esta población. Ahora mismo se produce en este centro de mando el cambio de turno de los efectivos y se espera la llegada de más bomberos del Infoex, pero también de bomberos del Infoca de Andalucía, de las BRIF y medios del Ministerio de Transición Ecológica, que se van a sumar a los que ya están sobre el terreno de la UME y el Infoex. De momento se abre una ventana a la esperanza para poder terminar en el día de hoy con este incendio. Mejora pues la situación en Extremadura. José Luis, gracias. Hasta luego.
Pues así es como se presenta este miércoles, este 30 de julio, que hasta que hemos conocido sobre todo la noticia de la situación en el Pacífico tenía un gran protagonista en la crónica de nuestro país. El Supremo ha confirmado que el fiscal general del Estado tendrá que sentarse en el banquillo. No había pasado nunca que el fiscal general vaya a ser juzgado, en este caso por un posible delito de revelación de secretos, por la información que desmintió el bulo que trató de instalar primero Miguel Ángel Rodríguez para que pareciera que la Fiscalía era la que quería llegar a un acuerdo con el novio de Isabel Díaz Ayuso, cuando la verdad es que estaba produciéndose lo contrario. Era el abogado de Alberto González Amador el que admitía los delitos de fraude y quien ofrecía un acuerdo. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fue la SER Pedro la que contó ese correo en Hora 25, correo que vieron varias personas, pero que el juez que instruyó el caso en el Supremo cree que quien lo filtró fue el fiscal García Ortiz. Y ahora la Sala de Apelación confirma su procesamiento del fiscal que borró su móvil, que borró su correo electrónico, aunque hay uno de los 3 magistrados que advierte de que no hay indicios que apunten contra él. La Sala de Apelaciones del Supremo lo que hace es dejar al fiscal general a un paso del banquillo. Los magistrados Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar avalan los indicios del juez Ángel Hurtado para abrir juicio por la filtración del reconocimiento de los delitos fiscales que hizo el novio de Ayuso. Indicios periféricos, ninguno directo, que pasan por una coincidencia temporal entre las comunicaciones que recibió Álvaro García Ortiz y la información que publicó la SER, y por el borrado de su móvil y de su cuenta de correo. Para ambos magistrados hubo una actuación coordinada e impulsada personalmente por García Ortiz, dirigida a facilitar a la prensa un documento que contenía información reservada y que no debía publicarse. Enfrente, voto particular, el de Andrés Palomo, que dice que esos indicios son hartos insuficientes y que para enviar a alguien al banquillo no basta con una narración trabada, verosímil, como si de una obra de ficción se tratara. En lo que están de acuerdo los 3 es en absolver a la fiscal provincial y en censurar los intentos del juez Hurtado de implicar a Moncloa en el caso. El Gobierno, el propio Pedro Sánchez, ratificó ayer su confianza en el fiscal general, cuya renuncia inmediata, además, el Partido Popular. David Junquera. Buenos días. No había muchas dudas, pero para los que albergaran alguna, el presidente del Gobierno lo deja claro. Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España. Palabras de Sánchez en Maribén tras verse con el rey. Fuentes del Gobierno insisten: seguimos confiando en Álvaro García Ortiz y a la vez en la labor de la justicia. Se cree que al final el fiscal general del Estado terminará siendo declarado inocente. En el PP piden no esperar tanto. El fiscal general del Estado se ha comportado como un vulgar delincuente. Le decimos que deje de manchar una institución del Estado como es la Fiscalía General, que abandone ya. Los populares remarcan mucho que es la primera vez en la historia de la Unión Europea que el fiscal general de un Estado miembro se enfrenta a un juicio penal mientras mantiene el cargo. Nunca había pasado antes, subrayan, en ningún momento y en ningún país. Eso es lo que pide la oposición, Pedro, pero el caso es que el fiscal piensa seguir en su puesto, con lo que cuando se abra el año judicial, esto será en septiembre, y saben, ese acto solemne que preside el rey, él, que estará a la espera de juicio, estará también allí. Sí, el entorno del fiscal general insiste en que no piensa dimitir y el calendario que le espera es este, José Luis. La causa queda pendiente del auto de apertura de juicio oral que previsiblemente el instructor Ángel Hurtado hará público después del solemne acto de apertura de tribunales presidido por el rey el próximo 5 de septiembre y que acoge los discursos de la presidenta del Poder Judicial, pero también el del fiscal general, que presentará la memoria del Ministerio Público en el Supremo a un paso de sentarse en el banquillo. El juicio a Álvaro García Ortiz, nos dicen en el alto tribunal, será antes de que acabe el año, previsiblemente en el mes de noviembre. Pedro, gracias. A vosotros. Escuchábamos la valoración que hacía ayer en Marivent, después de verse con el rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la decisión del Supremo de dejar a un paso del banquillo al fiscal general del Estado. Pero en esa comparecencia Sánchez habló también de otras cosas. Por ejemplo, negó que esté pensando en una crisis de gobierno para cambiar a sus ministros. El Gobierno de España y el conjunto de ministros y ministras está haciendo un trabajo extraordinario en un momento muy complejo. Hay mucho trabajo por delante, mucha legislatura por delante y desde luego todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de coalición progresista cuentan con mi reconocimiento, con mi respeto y con mi respaldo. Por tanto, la respuesta es que no va a haber crisis de gobierno. No va a haber crisis de gobierno. Es una frase muy rotunda, de esas que van directas a la fonoteca. Una de las dudas que el Gobierno ha querido dejar en el aire es qué va a hacer con los presupuestos. Saben que el lunes dijo el propio Sánchez que los presentará, pero eso ya lo ha dicho otras veces. Lo relevante es que el Gobierno evita confirmar que una vez que presente su proyecto de presupuestos, si es que los acaba presentando, luego los lleve a las Cortes, que es donde tienen que debatirse y donde tienen que votarse, para lo que hace falta, como saben,
una mayoría para que salgan adelante. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Lo que ocurre es que cree el Gobierno que no es el momento de responder a esa pregunta, que eso corresponde a una fase posterior a la que aún no han llegado. Dejemos las cosas que vayan piano a piano. Es en lo que insiste la ministra portavoz, Pilar Alegría, a pesar de la insistencia de los periodistas. Claro, si ustedes quieren que nos adelantemos 25 pantallas y que respondamos sobre cuestiones futuras que todavía no se han dado, pues complicado me lo fían. Yolanda Díaz, en cambio, creo que la obligación es presentar los trabajos que hacemos. Es un mandato constitucional. Sí cree que el Gobierno tiene que llevar las cuentas al Congreso, como hace con el resto de leyes. No es la primera vez que el presidente anuncia su voluntad de presentar unos presupuestos que luego no presenta ni lleva al Congreso, pero insisten en el Gobierno en que ahora mismo la intención es esa, trabajar para persuadir a los grupos y poder presentarlos a pesar de la difícil situación en la que se encuentra la mayoría parlamentaria. En Valencia, ayer no fue en la capital, sino en Catarroja, donde se convocó la manifestación de cada día 29 para pedir la dimisión de Carlos Mazón, que se ve ahora reforzado por el informe de hace unos días de la Guardia Civil, que señala una falta de avisos de la Confederación del Júcar el día 29 de octubre. Y también se ve reforzado porque la Fiscalía está investigando si el comisionado que nombró el Gobierno para gestionar la Dana, José María Ángel se llama, falseó hace años su título universitario para conseguir un puesto de funcionario. Es con todo este contexto en el que se produjo ayer esta imagen que ahora escuchan cientos de personas que pidieron ayer la dimisión de Mazón en la Horta Sud, en la zona cero de la catástrofe. Y esa dimisión es algo que hoy le va a pedir directamente una asociación de víctimas. En persona se lo va a pedir a Feijóo, que le recibe este mediodía en Génova. Su mensaje va a ser ese, pedirle al presidente del PP que tiene que dimitir el presidente de la Generalitat Valenciana. Valencia, Manuel Gil, buen día. Buen día. Unas 1.500 personas, según la policía, salieron ayer a la calle por novena vez en Catarroja para pedir la dimisión de Carlos Mazón. No faltó la Asociación de Afectados por la Dana Horta Sud, que hoy, junto a sus desaparecidos, se reunirá en Madrid con Núñez Feijóo, un encuentro que el PP valenciano enmarca dentro de la normalidad. Un PP que ha salido en tromba a pedir la dimisión de José María Ángel, el comisionado del Gobierno para la Reconstrucción, por la supuesta falsificación de un título académico que usó hace casi 40 años para conseguir una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia, una diplomatura en archivística y biblioteconomía que, según la Universitat de Valencia, no existía entonces. Ángel defiende que no ha cometido ninguna irregularidad, ya que para ese puesto no se exigía ninguna titulación universitaria. No va a ser solo Francia. Reino Unido ha anunciado que también piensa reconocer el Estado palestino, aunque es verdad que el laborista Starmer ha puesto una condición. Reconocerá a Palestina si es que Israel no declara una tregua que frene el genocidio que lleva a cabo en Gaza. Sobre el terreno, el número de personas a las que Israel ha matado ya con ataques, o ahora también con hambre, supera ya los 60.000. Vamos pues en directo a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La noticia, Nuria, está en que a pesar de la presión internacional, que es verdad que crece, la ofensiva de Netanyahu sigue. Sí, no parece que el gobierno de Netanyahu vaya a cesar, al menos a corto plazo, la brutal ofensiva que sigue imponiendo contra Gaza, a la que cada vez más organismos, incluido 2 israelíes, califican ya de genocidio. Precisamente eso está haciendo, como decías, que cada vez más países europeos se sumen al reconocimiento del Estado palestino. Los 2 últimos han sido Reino Unido y Malta. El jefe del gobierno maltés dijo que busca una solución pacífica en Oriente Próximo, y el primer ministro británico, por su parte, trasladó en una llamada al presidente palestino Mahmoud Abbas, que recordemos gobierna en algunas partes de Cisjordania, que si antes de septiembre Israel no ha alcanzado el alto al fuego, también dará el paso. Durante todo este mes de julio, que ya está a punto de terminar, las negociaciones han estado enquistadas y sin lograr avances significativos. Aquí en Israel, como siempre, las reacciones de enfado e indignación. Anoche Netanyahu dijo que un Estado yihadista en la frontera de Israel hoy amenazará mañana a Gran Bretaña. Nuria, gracias. Un abrazo. Bueno, y el otro asunto que mantiene la atención del mundo es la guerra comercial que inició Donald Trump y a la que él mismo trata ahora de poner fin con sus negociaciones. Una de las últimas ha sido el acuerdo para imponer ese 15% de aranceles a la Unión Europea, un pacto, el que fue a sellar en su campo de golf Ursula von der Leyen, en Escocia, que ha provocado resignación, también enfado, entre no solo gobiernos. Hay empresas y socios comunitarios que lo están, sobre todo por los efectos que se espera que tengan en los sectores afectados. Victoria García. Sin conocer la letra pequeña del acuerdo y con flecos aún pendientes,
clientes hay un sector europeo que sí sale beneficiado. Es el aeronáutico, cuyos componentes quedan exentos de aranceles. El farmacéutico aún no está claro y el agrario también va a resultar dañado, aún no se sabe en qué extensión. El Sindicato Italiano de Agricultores y Ganaderos... Tre responsabili principali. La Commissione Europea, la von der Leyen, que se ha demostrado totalmente... Culpaba a von der Leyen como principal actor negociador, dice que su gestión ha sido nefasta, pero Meloni y Merz tampoco han estado a la altura. Tendría que haber negociado Macron, dicen que ha sido quien ha presentado batalla desde el principio. Lo cierto es que aunque la industria automovilística norteamericana se vería beneficiada al bajarse los aranceles de los vehículos de fabricación estadounidense, estos han subido de precio porque han tenido que retirar sus ensamblajes en México y Canadá, donde abarataban los costes. El canciller alemán explicaba que este acuerdo tampoco es bueno para Estados Unidos, y no solo en lo que afecta al deterioro comercial de la relación transatlántica, sino también para los bolsillos de los propios americanos, al tiempo que pedía que los flecos que quedan por negociar se establezcan en posición de igualdad. Y en Estados Unidos la policía sigue investigando los motivos que llevaron a un hombre de 27 años a disparar y matar con un rifle automático a 4 personas en un edificio de oficinas de Manhattan antes de quitarse la vida este lunes. Su objetivo, según los primeros indicios, era atacar la sede de la Liga de Fútbol, la NFL, que está en ese edificio de Manhattan. Y en España, el Ministerio de Sanidad presenta hoy a las comunidades el borrador del Estatuto Médico, que tiene las críticas de los sindicatos. Hoy les contamos los datos del Ministerio sobre las agresiones que reciben los sanitarios y cómo aumentan. Mariola Laurido. La mayor parte de las denuncias de los sanitarios son por amenazas e insultos. La mayoría de las víctimas son médicas y enfermeras, y donde más se producen es en las consultas de atención primaria y en el ámbito extrahospitalario. Pero de las 17.000 presentadas el año pasado, 3.000 fueron por agresiones físicas. Un dato considerable según el informe de Sanidad, que alerta también de situaciones violentas y acoso en las redes sociales y por teléfono. El agresor suele ser el propio paciente en el 70% de los casos, más hombres que mujeres, y un 17% es reincidente. Los motivos están relacionados con la atención recibida y las demandas planteadas por los pacientes. Las agresiones a sanitarios crecen por 4º año consecutivo. Sanidad explica que cada vez hay mayor concienciación de los profesionales y mayor respaldo de la policía. En 10 minutos el abierto, que hoy compartimos con Cristina de la Hoz, Josep Ramoneda y Ruth Ferrero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.